Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Pero muy buen día, lunes. Aquí estamos en Sin Saco Te Chambis. Y bueno, con una noticia, lamentablemente se está yendo del programa Patricio Cavalli, uno de los miembros. Aparecieron nuevas oportunidades en la vida y tiene que irse a facturar. Pues se va para facturar, vamos a serlo sinceros. Y sabe que en este programa lo apoyamos. Pato, Gracias. bueno, Definitivamente. que Gracias. sea para mejor, que Gracias. nazca sanito y ponerle Claudio, te llegado el caso si tiene que ponerle nombre. Pero ¿qué te Punto. En el programa, entonces, como es usual, lo estamos haciendo entre Marcelo García Sellar, abogado especializado en diseño de estrategia de negocios, tecnología, propiedad intelectual, entretenimiento por business y marketing. Patricio Cavalli es analista de mercado y asesor empresarial especializado en temas de economía, transformación y marketing digital, y además maneja como 14 grupos de los subgrupos de Claudio De Stefano. Que usted por ahí no lo conoce a Claudio De Stefano, y la verdad se pierde algo importantísimo. Así que yo creo que nos deja para estar con esos 14 grupos, porque en realidad, si tiene tiempo para dormir, es mucho con todo lo que está manejando. No es así. Además manejo que soy coordinador en tres. Nada más que coordino en tres y que nadie se vaya mucho de la pista en temas éticos, más que nada. Después disparo algo de información. No, es un proyecto de consultoría, pero la verdad que estuvo buenísimo participar con ustedes y ojalá pueda participar de columnista al menos cada tanto. Como dicen los caballeros ingleses, uno tiene que abandonar la fiesta cuando todavía está llena. Y yo estoy tratando de hacer eso. Bueno, y Fer García Rosa, nuestra productora dama, ¿cómo le va? Muy buenas, ¿cómo está usted? Bueno, muy buenas tardes, muy bien. Bueno, cuando yo por lo menos empecé a pensar este Ted Chambis, me imaginé básicamente tres públicos. El primero es gente muy top, que por ahí le interesa la información básicamente de Marcelo, que es cómo armar una financiación, una incubadora, cómo tengo que registrar una app, cómo puedo manejar tal proyecto, cómo me impacta tal proyecto de ley. El segundo era Claudio Cerrutini, un tipo de 50 y pico de años, tengo 58, que la verdad que todo esto de tecnología no sé cómo me puedo adaptar o me tengo que adaptar. Y el tercer público es el comerciante, el tipo que tiene una empresa, un negocio, y que tiene que pensar sí o sí hoy, aparte de los 3.000 líos diarios, ¿qué tengo que hacer para crecer en este nuevo mundo? Y partí de una cosa que se llama un datito. En esta pandemia, 7 de cada 10 comercios españoles se digitalizó. Algunos se digitalizaron, algunos no les funcionó, pero creo que era inevitable dar ese salto y la pandemia nos empujó. Y lo termino atando por algo que pasó ahora, que acabo de pasar al grupo hace poquitito, y es un dato que el amigo Gustavo Nogués, que algunos lo conocen por el programa de Polémica del Business, dio un dato muy interesante, y ahí acá vamos a entrar un poquito del hot sale. Para que una persona debe interactuar 9 veces con un sitio para hacer una compra. Y el 96% de las visitas se van antes de comprar o de participar, convertir algo. Y el 64% de las personas comienza su experiencia de compra online con una búsqueda en Google. Son datos para tener en cuenta de cuando esta tecnología, esto que están desarrollando al lado, lo puedo aplicar para mí. Y me voy a un dato. El hot sale está trabajando a full. En Mercado Libre, por ejemplo, todos los productos de teléfonos celulares, pero me sorprendió el ver jabón líquido para diluir Skip, yerba la Merced Campo, que la yerba está cara, es lógico, jabón líquido ala para diluir y la yerba playadito suave. Y por fin, el nunca bien ponderado papel higiénico. Viendo el track del Banco de la Nación Argentina, veo todos los celulares del planeta, que son celulares caros, no son baratos, cuando uno creería que el cliente del Banco de la Nación Argentina y sus tarjetas tiene un poder adquisitivo un poco más bajo. Pero después veo juego de 4 sillas de diseño y toallas y toallones.
de 400 gramos. Qué interesante leer estos consumos para entender qué pasa. Pero acá el disparador, y acá abro el diálogo si quieren aportar, ya en el hot sale 25% de las empresas que participaron fueron sancionadas por el gobierno por mentir con sus ofertas. Y la pregunta que me hago es, ¿qué lógica tiene entrar en algo como hot sale, donde te estás mostrando, donde querés vender, donde querés quedar bien ante la gente y mentirle con una oferta inexistente, sabiendo que después viene una multa y te mancha todo el laburo realizado? ¿Cómo lo ves, Marcelo? Mira, lo que pasa es que acá, a ver, ¿cómo te lo explico? Creo que tenemos dos cuestiones distintas. Una, la comunicacional, que es cómo me presento yo en una feria de oportunidades con mis mejores ofertas, y otro, el costado reglamentario. Yo creo que hay muchas empresas que todavía no terminan de entender que el mundo online tiene una capa reglamentaria bastante espesa y cada vez el gobierno, este gobierno, pero los que lo antecedieron y los que lo van a suceder, cada vez más van a regular eso. Y esta dinámica que por ahí después, bueno, Pato nos podrá ilustrar un poco más, pero esta dinámica de que la gente va del mundo online al mundo offline, antes parecían como dos mundos separados y hoy son dinámicamente concurrentes, con lo cual la regulación, sobre todo la Secretaría de Comercio en los últimos años estuvo bastante activa, ahora más, porque la pandemia nos obliga más al e-commerce. Están regulando más todos los temas de presentación de ofertas, están atendiendo más al tema de la presentación de la información al consumidor. De hecho, el Código Civil y Comercial, que no es una norma precisamente nueva, a ver, fue la ley que lo puso en vigencia desde la época del último gobierno de Cristina, y ya tiene normas de regulación de contratación electrónica. Así que yo creo que no nos tiene, todos apuestan a que es muy difícil manejar el mundo online, la información, y que es difícil de monitorear, y yo creo que es mucho más fácil de monitorear. De hecho, lo pueden controlar con un robot. Claro. La presentación de... Bueno, precisamente siguiendo en línea con eso, de hecho, con este hot sale lo que salió mucho y que se viralizó mucho son 3 páginas distintas en internet para poder buscar el historial de ese producto para ver si se modificó el precio, porque también otro que te hacen es unos días antes te elevan el precio del producto y después con la supuesta oferta te lo vuelven al precio de siempre, digamos. Me parece interesantísimo, pero vos fijate cómo lo irregular en el mundo digital termina siendo, buscándose una solución a través del propio mundo digital. Patricio. Que los comercios muchas veces levantan los precios antes de hacer el corte, el peak shaving, el corte de picos, es algo habitual y no lo inventamos nosotros en Argentina. Y hay que pensar que los hot sales realmente fuertes como el Black Friday en Estados Unidos, donde vas a comprar un suéter que te cuesta $15 y lo encontrás a $1.99, ocurren en muy poquitos momentos, en muy poquitos lugares. Disculpas, en China también hay algunos, etcétera, etcétera. Pero la mayoría del mundo, el hot sale es como una excusa para decir, vení y tratá de encontrar algo en oferta. Eso es primero. Sí. En segundo lugar, siendo lo que planteaba Claudio, acá se da un esquema muy sencillo que es, lo que manda es el día a día. Y las empresas lo que necesitan es generar tráfico, y lo que quieren es generar tráfico, y lo que necesitan es generar caja. Y si eso les implica tener una multa, ya lo tienen calculado dentro de su análisis financiero. Lo que ganan trampeándole al consumidor, lo recuperan, digamos, lo ponen a pérdida lo que le tienen que pagar al ente regulador. Lo que pasa, en realidad, es que, fíjate lo que estaba diciendo Fer recién, el consumidor se está empezando a dar cuenta. Y cuando el consumidor se empieza a dar cuenta y se empieza a hartar y se empieza a agotar, estas iniciativas terminan cayendo. Siempre.
a mí lo que me parece interesante es que el Hot Sale y los Black Friday y el nombre que quieran ponerle son buenos. El problema que entiendo, a mí me gusta mucho la posición de Marcelo en el sentido de que hay gente que se mete en la red no entendiendo toda la arquitectura legal que hay que tener cuidado cuando uno se mete en la red, pero el tipo que entra para vender el punto sobrante, ¿viste? La computadora, esa vieja que tengo arrumbada en el stock y me la tengo que sacar de encima, esa persona generalmente termina castigándose a sí mismo. Y voy a dar un caso. Garbarino. Garbarino está pasando por un problema muy grave. Garbarino cambió de dueño, el dueño no está pudiendo encontrarle la vuelta, y gran parte de su proyecto era crecer en la parte informática, creando un marketplace. Él quería usar el paraguas Garbarino para vender vino, para vender el papel higiénico, comidas. Y el problema fue que los problemas que hubo con los propios productos electrónicos y electrodomésticos que vendía, no tentaban a la gente a entrar a otros sectores. Entonces, el proyecto es bueno cuando vos estás haciendo bien las cosas antes, cuando comenzás bien las cosas. Claudio, hay una pregunta que por ahí vos tenés más información, pero para entender. Lo que vos estás contando, que Garbarino quería hacer un pequeño marketplace como los que ya existen, pues ya competís con OLX, competís con Mercado Libre, en algún lugar podés competir con un Amazon. ¿Cuál es la gracia? Fíjate lo que pasó. Mira, iba a contar justamente este caso que se llama entrecountries.com. Comienzo de la pandemia, una persona que vendía productos, tiene excedentes, cierra su negocio, tiene que venderlos, y entonces agarra y arma un grupo de WhatsApp de unas 100, 120 personas, y empieza a ofrecer productos, pero lo deja abierto para que la gente también ofrezca vender ellos. Y comienza a armarse todo un circuito que termina él por armar una app que se llama entrecountries.com, que son grupos de WhatsApp Marketplace. A ver, lo voy a decir en bruto. Rico que busca rico. Entonces, el tipo que quiere vender un BMW, por ahí lo puede ofrecer ahí antes de ir a Mercado Libre. Porque tiene más chances, porque tiene más... O por ahí hay que ir a Calguam, donde le dejan el auto estacionado un tiempo eterno. Entonces, me parece que lo que vos hablabas es interesante, y ahí voy a la pregunta, Patricia, y ya empezamos con la temática del día. Creo que así como hay grandes marketplaces, van a empezar a aparecer los marketplaces específicos, de nicho. Entonces va a haber un marketplace de bebida, y yo cuando quiero comprarme el mejor whisky, hoy estaba viendo los grupos, justamente el tema de los grupos, los Claudio de Estefano, me voy a ir al marketplace donde se vendan whiskies, los mejores whiskies. Por ahí me pierdo alguna oportunidad que esté en Amazon o en Mercado Libre o en algún otro, o en Alibaba. Pero por ahí voy a encontrar pequeñas bellezas, pequeños tesoros que van a aparecer a la venta. ¿Cómo la ves vos? Mira, fíjate que lo que vos estás hablando es la famosa curva en la que se basaron Amazon y Google y demás, que es lo que llama el long tail o la cola larga, que somos estos centenares y millones de pequeños consumidores que consumimos un aviso, compramos una sillita o una cosita y le generamos un ingreso, y después hay algunos grandes anunciantes que son los Unilever, los Coca-Cola, que sostienen otro tipo de medios. Los marketplaces de nicho están en un lugar de equilibrio entre cualquiera de esos dos estilos. Vos tenés que tener mucha escala para mucho ingreso de pocos actores, o mucha escala para tener muchos ingresos. Estos marketplaces de nicho, y lo estás viendo con las vinerías, vos mencionabas las whiskerías, yo vi algunos avisos sobre una carnicería especializada en carne de Kobe, el famoso bife de Kobe, que te lo mandan y te lo llevan a tu casa en Capital Federal, en Zona Norte y demás. Son muy pequeñas entradas y salidas al mercado, y muchas veces lo que son marketplaces temporarios. Es alguien que hace acopio de 5 contenedores de carne de Kobe, arma un marketplace de eso, no estoy diciendo que ese sea el caso, arma un marketplace de eso, lo vende, capitaliza, monetiza y se sale del negocio. Es casi como una especie de bazar de turco
llevado a... Pregunta que te hago técnicamente porque yo desconozco. Marketplace. ¿Es en realidad mucha gente comprando todos en un B2B, digamos, o en un P2P, o persona a persona significa esto? ¿O estamos hablando de una persona, como vos decís, que hace una página, ofrece un producto y los demás compran? ¿Eso no es más una página web común? La diferencia es muy difusa, sí. En realidad, teóricamente, todo se basa en una página web que va a estar en subida y montada a Internet o en una aplicación. La página web es un mecanismo técnico, digamos, sería como el papel de un diario. El marketplace, la definición de marketplace es lo mismo que la definición de mercado. Es un lugar físico o virtual donde dos personas o entidades intercambian. Entonces, si sos vos y Fernanda intercambiando por WhatsApp y comprando algo, ya tenés creado un marketplace. ¿Sí? De hecho... Y cuando es vertical, porque yo le compro a Fernanda la empanadita que hace y Fernanda me vende a mí la torta. Bárbaro, perfecto, hacemos un intercambio. Pero si yo voy a comprar solo la torta que hace Fernanda, no es, ya eso sigue siendo un marketplace, a pesar de que no haya los dos interactuando, sino que es una operación vertical. Técnicamente sí, porque ahí tenés un mercado y hay personas intercambiando. Lo que pasa es que el negocio de todo esto es escalar, y el gran negocio, y esa es la genialidad de los Amazon, de los Mercado Libre o de los Instagram Marketplace y demás, es crear el lugar, porque tienen mucha escala de personas, ellos crean el lugar, es como la gran carpa de circo, donde van todos los ofertantes y los compradores. Y ahí se activa la compra, venta, oferta y demanda. Hay que imaginarse estos marketplaces como si vos tuvieras un gran terreno en General Paz y Panamericana y decís, venga, compra y vende acá, ¿sí? Bueno, eso escalado, llevado a online. Entonces, esa es la versión que hoy usamos de la palabra marketplace. Para que tengan lo que cuentan nada más y redondeamos y ya vamos a Marcelo con su tema de apertura. En el año, en la cantidad de transacciones que había en el año 19, nos dice Banco Central, fueron 2.3 millones de transacciones mensuales. Pasamos a 7.700.000, un crecimiento del 200%. En plena pandemia se abrieron 4,8 millones de cuentas, básicamente impulsadas por el IFE, pero también la gente abrió sus cuentas. No está medida acá las cantidades de cuentas que se abrieron a través de las billeteras virtuales o los bancos online. 31 millones de personas tienen por lo menos una cuenta bancaria. En Argentina, sobre 44. Saquemos a los chicos, tenemos un número importante. Por cada extracción de dinero que uno hace en un cajero automático, hace 2 transferencias de dinero electrónica. Y más el uso del home banking subió 86% y el del móvil banking, o sea, el home banking pero desde el celular, 167%. Para entender que esta pandemia nos ha metido en un nuevo universo de una patada inesperada. ¿Qué tenés, Marcelo? Ley de competitividad, ¿qué es eso? Bueno, es una ley que existe hace muchos años, la 25.413, que, entre otras maravillas, nos dejó el impuesto a los débitos y créditos en cuenta corriente bancaria, que, como todos recordarán, iba a ser un impuesto transitorio. Porque acá en la Argentina no hay nada más definitivo que un impuesto transitorio. Esa dinámica la inauguró el querido impuesto a las ganancias. Entonces, bueno, siempre el agujero fiscal requiere de nuevas inyecciones de dinero. El impuesto a los réditos es del año 1930, ¿no? Sí, más 1930, o menos. Creo que se llamó primero el impuesto a los réditos y luego impuesto a las ganancias. Para entender lo que dice en Argentina por única vez. Claro, que está cerca de cumplir, le faltan 9 añitos y llega a los 100 años. Casi tiene la edad de mi mamá, el impuesto a las ganancias. Y estamos hablando de una señora de muchos años. Bueno, el asunto es que, obviamente, ¿qué es lo que estaba faltando resolver tributariamente en los últimos tiempos y viene conectado con el tema anterior? Nosotros hasta ahora lo que conocíamos eran las cuentas bancarias de las estructuras, las cuentas bancarias a la vista de las estructuras financieras
tradicionales. Y en los últimos años, con el crecimiento de la banca móvil y de las operaciones a través de billeteras virtuales, las cuentas de pago habían quedado un poco por fuera del esquema tributario. Entonces, con el decreto recientemente dictado, el 301 del 2021, el gobierno dice, bueno, vamos a empezar a regular esto porque lo que necesitamos tener es un tratamiento impositivo un poco más uniforme, porque al final las cuentas de pago que se hacen a través de las operaciones de la fintech está quedando por fuera del esquema tributario y esto hay que resolverlo. Entonces, como la ley de gravedad existe y todo nos lleva hacia un territorio de tributación, el decreto 301 del 2021 empieza a incorporar el tema de los movimientos de fondos en el esquema tributario de esta ley de competitividad, que yo sospecho que en el fondo cada vez nos hace menos competitivos. Igual, si bien, bueno, aplica la ley, la alícuota del 6 por mil que tienen las otras cuentas, hace que las empresas de la fintech sean agentes de retención de este débito, exime a las pymes y micropymes y personas físicas de estas operatorias, pero en definitiva lo que termina haciendo es que amplía la base tributaria a una serie de operaciones que antes estaban eximidas. Patricio, ¿quería decir algo? No, estaba pensando en esta cuestión, justamente me salió del alma, pero digo, ¿cuán competitivos nos puede hacer una ley de competitividad? Si pensá desde la óptica del Estado argentino, ¿sí? Hay leyes en el mundo donde lo que son es estímulos, precisamente estímulos fiscales, desarrollo de polos tecnológicos o académicos o empresarios o lo que sea. Pero una ley que intenta hacer que algo sea competitivo, regulando otro mercado, lo único que hace es que y acá Claudio vos me vas a ayudar con el término, amigos del poder, empresarios, amigos del poder político, sean los que se benefician. No hay nada a ver, yo no voy a hacer una generalidad, pero como periodista, cuando veo un proyecto de ley, siempre trato de ver quién estaba detrás empujando el virome. Siempre, lamentablemente, en nuestra clase política, la mayoría de los proyectos de ley tienen ganadores y perdedores. Punto. Ya. Dependerá a cada uno. Por ejemplo, Marce puede decirme, mira, con esta ley a tal gente benefician para acá, no benefician para acá. Pero, por ejemplo, lo puedo decir hablando que estamos en un programa de tecnología, que ha decidido, hay todo un plan muy bien armado para avanzar con la estructura de la asociación bancaria en la fintech. O sea, lo que quiere el grueso de la fintech están basadas en el convenio de comercio, que es un convenio que tiene sueldos mucho más bajos y es mucho más flexible que el convenio de la bancaria. Y el objetivo que quieren es que todos los empleados de la fintech sean de la bancaria. Eso no solo le aporta al sindicato de afiliados, sino que además, y esto es lo importante, encarece los costos una enormidad. Y uno de los secretos de la fintech es justamente la baja de precio. Y acá tenía otro dato para contar. En Argentina, por Segurtech, que todavía no está creciendo y algún día vamos a dedicar un programa completo al tema, hoy una póliza está 40% más barata que en una agencia amiga de seguros. El secreto de atracción es el precio. Si encarecen los costos, se va esa atracción. Y es un problema por más ley de competitividad que pongas. Bueno, es que hay, yo cuando escucho, y esto, digamos, lo bueno de este espacio es que todo tiene que ver con todo, entonces uno puede ir flotando entre temas con cierta coherencia, parece con cierta liviandad, pero con cierta coherencia. Vos sabés que en términos de lo que comentabas recién, yo creo que querer pensar, más allá de que Juan Domingo Biden haya hablado en pro de la sindicalización, yo creo que también hay una fuerte tendencia de todas las industrias que se tecnifican altamente
a que vos tarde o temprano con ese caudal humano que antes lo tenías haciendo una cosa, tengas que pensar cómo lo reconvertís porque se quedan sin laburo. Patricio lo contó muy El bien la semana aguatero se quedó pasada. sin trabajo. O La sea, semana pasada lo contó muy bien lo que pasó en Amazon, donde la gente decidió que no tenía ningún interés en tener un sindicato. Correcto. bueno, eso es una cosa. Yo creo que también por algunos segmentos de industria, vos fíjate que si vos me preguntás hoy, con uno de los temas donde yo trabajo un montón, que es temas de derecho de autor, hay creadores de distintas características que no les interesan, ni la Asociación Argentina de Actores, no les interesa tener un sindicato de diseñadores. eh, no todos los programadores con los que he hablado tienen interés en tener un sindicato de programadores. O ¿Encontraste sea, alguno que tenga interés? Porque la verdad que hay gente que no, está muy en el mundo tech que son, justamente creo que el mundo tech da una libertad que el mundo real por no, ahí no te no. permite. No, son felices facturando. Claro, Obviamente, el que encuentra un espacio para ser empleado de una empresa grande está feliz de la vida, pero el freelancer, y esto por ahí, si nos dejan mensajes en nuestro programa, está bueno ir escuchando voces distintas. Mi experiencia personal es que el freelancer es feliz como freelancer. Patricio, y que además tiene más, primero tiene más oportunidades como freelancer. Segundo, no es solo tan importante lo que hacen las personas y lo que hacen los programadores, que además son personas de tecnología, no son bancarios. ¿Sí? Y son dos mentalidades muy distintas, como son distintas las de los abogados y los cardiólogos versus los periodistas. ¿Ok? Eso por un lado. Segundo, el estímulo de te van a pagar más no es suficiente porque estas personas se ven a sí mismas muchas veces como transformando y cambiando el mundo. Pero tercero, lo importante es que van a ser las empresas. ¿Ok? Porque si esa misma empresa vos le hiciste afilio al sindicato de la bancaria a todos tus programadores, va a hacer todo lo posible para moverse a Bogotá o para moverse a Montevideo o para moverse a Tel Aviv. lo estamos viendo en Estados Unidos, donde por baja de costos las empresas están mudándose. A ver, hay un gigante, Goldman Sachs, si no me equivoco, se va de Nueva York a Florida por un tema impositivo. Exactamente, O Florida. sea, en Estados Unidos hay mucho de este movimiento y lo que se está viendo básicamente es esto. O sea que en Argentina, que tenemos un sistema mucho más homogéneo, no te da para, pero sí los países. Me voy a la zona franca de Montevideo y el diferencial que tengo de costos es impresionante. Pero, y además, tenés la tranquilidad en muchos lugares de que no tenés el cambio permanente de reglas de juego. Y el problema no son las reglas de juego. Si las reglas de juego son casi inmutables durante 100 años, podés jugar el partido perfectamente bien porque conocés la regla. El problema es que es cuando te cambian sistemáticamente la regla de juego. Y todos los días tenés una regla de juego distinta. Entonces, claramente nadie va a querer jugar. Es un desestímulo a que quieran jugar. Pero ¿cuál es para mí el JT acá? Favorecer la entrada del Estado. Y no nos olvidemos que nosotros hablamos de marketplaces, hay marketplaces también creados por entidades del Estado, por municipios y demás, que son medidas políticas y que además no funcionan, porque si me dijeras, traen un real beneficio tangible, perdón, a la comunidad a la que sirven, estoy bárbaro, es como si fuera posible un semáforo, pero no funcionan así. Entonces, lo que se trata es de destruir la actividad privada para tratar de que entre la actividad estatal como única fuente de ingreso de la población. En Estados Unidos, Dale. no, en Estados Unidos es cierto lo que vos decís, y la competencia que hay feroz entre Texas y Florida, se llega a puntos donde dicen, bueno, acá tenés mejor clima, acá tus empleados pueden llevar armas en el auto o no. Son argumentos que uno dice, acá no se nos ocurriría, pero es así. Y el gran perdedor en este caso son Nueva York y California. Marce, redondeamos el tema. Sí, vos sabés que, mira, conectado con lo que estábamos conversando, vos sabés que me parece interesante ir sobre uno de los considerandos del decreto porque tiene que ver justo con lo que comentaba Pato. Dice que, bueno, el decreto dice que la necesidad de revisar el esquema tributario de las cuentas de pago y los proveedores de servicio de pago electrónico eh, se dispara o por lo menos la lupa se pone por justamente el tema de la pandemia.
Y dice además porque esta actividad se ha visto fomentada por la ley, por la aplicación de la ley de economía del conocimiento. Debo disentir con el redactor del decreto, respetuosamente, porque la verdad, la ley de economía del conocimiento primero tuvo un andar muy lento durante la época de Macri, digamos, anduvo muy bien la ley de software durante todo el término de su vigencia, que llegó entre fin, digamos, es una ley del gobierno de Néstor barra Cristina, anduvo muy bien, desarrolló mucho la industria. Después vino la ley de economía del conocimiento expandiendo los beneficios, pero la implementación fue muy lenta durante el gobierno de Macri, muy lenta. De hecho, los últimos aplicativos fueron días antes del cambio de gobierno. Y cuando cambió el gobierno, cambió la ley, con lo cual se demoró un poco la implementación de la nueva reglamentación, ambiente de pandemia, bla, 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 y además se le sumó la capa de ley de teletrabajo. Y ahora viene esto, y es un poco lo que dice Pato. Si alguien invirtió en empresas tecnológicas hace 10 o 15 años, o en los últimos años por el cambio de la ley de economía del conocimiento, y vio que en menos de 2, 3 años hubo tanto cambio, boludo, ¿para dónde vas? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Invierto en la Argentina o no invierto? Porque una inversión implica tener recursos humanos, planificación impositiva, que ahora además hay que Hundir informarla capital, porque somos todos evasores, parece. hundir capital que tenés que recuperar. Es muy Marcelo. complicado. Claro, porque es muy complicado hacer los números. ¿Yo cuánta gente contrato? ¿10, 5 o 50? ¿Cuántos? ¿Y por qué? Ayer contábamos en Sin Saco Fiscal, la semana pasada, perdón, en Sin Saco Fiscal, la lista de los ricos que se han ido de la Argentina a tributar. Tributan en otros países del mundo o ya directamente se fueron a vivir. Y básicamente lo que yo comentaba era que lo más triste es que esa gente sigue teniendo negocios en nuestro país y por tanta presión fiscal nos perdemos de recaudar impuestos a nivel local. Impuestos que necesitamos porque tenemos 55% de pobres. Entonces digo, en Claro. vez de incentivar el empleo y la inversión, en Argentina la desincentivamos. E incluso Pero, en el fútbol que te dicen la solución de Argentina es más Estado. Y además, pero la solución a la pobreza, el paliativo de la pobreza, perdóname, Marce, que te interrumpí. sí, no, por favor. Paliativo, y acá nos ponemos en teoría macroeconómica, nos vamos a meter en macroeconomía un minuto, pero la intervención del Estado es un paliativo muy necesario en cualquier lugar del mundo, y estamos hablando desde Canadá, pasando por Barack Obama, que vivía de estampillas de comida y de una especie de tarjeta comprar del Estado en Hawái, en Estados Unidos, pasando por las cajas del programa del PAN del doctor Alfonsín en su gobierno. ¿Okay? Eso ocurre en todo lugar del mundo, pero en las sociedades que progresan, en los países que progresan, eso es un paliativo de una situación. ¿Okay? Tiempo limitado. Exacto, un tiempo limitado para que las personas que tienen el talento y la capacidad, que no son destacadas, pero se pueden destacar, puedan salir adelante. Cuando vos lo transformas en algo, la intervención del Estado, en algo permanente, lo que haces es chupar los recursos de quienes del sector privado, transferirlos a la pobreza, al sector que querés sacar de la pobreza, y lo único que haces es generar más pobres, porque si vos tenés que pagar más impuestos, después no contratás un jardinero, o no compras un alfajor, o no das un propina en una estación de servicio, y así generás menos ingresos y generás más pobreza. Marce, redondeemos. Mirá, me sumo un poco a esta mirada de Pato y yo digo, me parece que el Estado tendría que tener como un funcionamiento como una gran incubadora y aceleradora de iniciativas. Entonces, esto significa que tenés que tener gente en el Estado que esté mirando tendencias a nivel global, darse vuelta, pero así, con la misma velocidad que lo lee y que se alimenta como hacemos nosotros todos los días para la producción de este programa y para los trabajos que nosotros hacemos, decir, che, ¿por dónde va la cosa? Va por acá. ¿Qué capacidades tenemos nosotros acá? Acá no nos metemos porque no podemos. Acá nos metemos porque sí podemos y sí podemos a un nivel diferencial. Y si esto tributa más, tributa menos, en definitiva no importa tanto, sino que vos realmente le puedas decir al que invierte plata
o a quien el Estado va a ayudar con alguna suerte de subsidio, decirle, mira, este es el esquema por los próximos mínimamente 5 años, y decirle, por 5 años, acá ningún diputado, ningún intendente, ningún gobernador, nadie va a meter el dedo. Y vos vas a poder desarrollar tu trabajo, recuperar capital o devolverle al Estado el subsidio para que pueda impulsar nuevas iniciativas. Necesitamos gente que mire qué es lo que está pasando. Fíjate, Y, te uso, y no veo eso. No lo veo fíjate, hace muchos años. lo voy a No se usar lo como atribuyo para solo a contar este gobierno. algo. Sí, sí. Lo voy a volver y ya le voy a dar pie justamente al tema de las nuevas tecnologías adaptadas a FER. JBS es el productor de carnes más grande del mundo, es de Brasil. No hay nada menos techo en principio que criar una vaca para hacer un churrasco. Pero, ¿qué acaba de hacer esta empresa? Ah, sí, ya sé que ahora hay mucha tecnología en el campo, pero digo, en principio, la imagen que tenemos todos es que una vaca, un ternerito, lo arzás a comer pasto y a los 2 años lo vas a buscar y tenemos hamburguesa en casa. Esta es la imagen básica. ¿Qué está diciendo que esta empresa? Acaba de comprar la mayor productora europea de nuevas carnes sintéticas, que es pura tecnología. No es la hamburguesa de soja que uno, o de arvejas de lentejas que uno hace en casa. Son estas carnes tecnológicas que están empezando a nacer, que son criadas en grandes fuentes, con distintos tipos de productos químicos y van generando. Tienen 40 tipos de carnes distintas. Carnes vegetales, carnes químicas. Fíjate que Una vez que se dio cuenta que la tecnología llegaba y que la vaca podía perder lugar en su portafolio de negocio, entonces decidió ampliarla. Decidió ver, hay mucha gente que va para esto, que está comiendo hamburguesa de lenteja, listo. Tengo que hacerle y ofrecerle hamburguesa de lenteja, porque si no, me pierdo. Y esto creo que es lo que está demostrando cuánto es la adaptabilidad de la tecnología ante todo lo que viene. Patricio. Sí, a mí hay una cosa que es súper interesante y vos estás mencionando, que es cuando uno habla, yo muchas veces voy a empresas y hago 2 o 3 preguntas básicas cuando me toca trabajar, sobre todo con grupos de gerencia o directorios. Y la primera pregunta es, ¿en qué negocio estás? Obviamente, ¿cómo está tu negocio y cuál es la tecnología que está triunfando en este segmento y en tu mercado? Y la respuesta generalmente viene del lado de lo que uno supone que es la tecnología. Y siempre que pensamos en tecnología, ahora estamos pensando en Wi-Fi o Internet o en pantallitas de LED, celulares, y no. Tecnología técnicamente es todo lo que no sea una persona, lo que no sea vos desnudo o yo desnudo, punto. Esto es tecnología. Después le vamos incorporando capas de tecnología. Entonces lo que vos estás mencionando entra el campo dentro de uno de los lugares donde Argentina y las empresas argentinas deberían meterse y liderar, que es la biotecnología. Y no solo la biotecnología, sino la biocomestibilidad. El mundo que tiene dinero está muy dispuesto a gastar muchísimo dinero en comer más sano, más orgánico, más rico y menos colesterolémico. ¿Ok? Entonces, y nosotros tenemos la capacidad de eso porque tenemos el know-how, tenemos el conocimiento académico, tenemos excelentes ingenieros agrónomos, excelentes ingenieros en software, tenemos la vaca, tenemos todo para hacerlo. Lo que no lo estamos haciendo es porque o el sector todavía no lo vio, no le conviene, o de vuelta, vamos a volver al tema que hoy es recurrente, la asfixiante presencia del Estado en lugar de estimular este tipo de cosas. Pero eso que vos decís es tecnología y probablemente tecnología mucho más rentable en los próximos 50 años que decir voy a hacer una nueva red social, wow, no. Eso es un proyecto que probablemente fracase. Si yo tengo que ganar plata, la pongo directa en una empresa de biotecnología o de biocomestibilidad. ¿Marce? Justo era el comentario en el sentido de Pato, que a veces también hay como mucha fascinación en el mundo en determinados verticales de tecnología y se olvidan de otros donde tenemos posibilidades excelentes de brillar. Así que como país, digo, ¿no? Fer,
contame cómo la tecnología ha cambiado con la pandemia, cómo se ha ido adaptando a distintas tecnologías, ya que estamos hablando de tecnologías en esta pandemia. Sí, exactamente. Bueno, tenemos dos aristas en este tema. Por un lado, negocios que se han adaptado a la pandemia para sobrevivir, sobre todo en esa fase 1 donde estaba todo tan cerrado. Y por otro lado, tecnologías ya existentes que se aplicaron para ayudar a paliar un poco, si se vale esa palabra, la pandemia. En este último punto tenemos, por ejemplo, la inteligencia artificial, que funcionó mucho para la detección temprana de casos de COVID, las aplicaciones blockchain que ayudaron en el monitoreo de brotes de coronavirus en ciertas regiones. Y después empezamos a tener otras tecnologías que ayudaron mucho a la pandemia, como es, por ejemplo, las impresoras 3D, que ayudaron mucho con el tema de los insumos médicos, respiradores, mascarillas, filtros para el oxígeno y demás. Recordemos que no solo en Argentina, sino en muchos países del mundo todos estos insumos estaban en falta. De hecho, a Argentina llegaron no sé cuántos aviones de China porque nos faltaba de todo. Ahora para las vacunas faltaban hasta las jeringas, por ejemplo. Bueno, entonces las impresoras 3D, dentro de sus posibilidades, vinieron también a ayudar un poco con esto. Nuestros amigos los drones, que en vez de atacarnos, en este caso, nos ayudaron con lo que era la desinfección de espacios públicos o mismo, como ya conocemos que hacen varias empresas, el tema del delivery. O los robots con luz UV, muy utilizados en los lugares. Acá no se está utilizando porque hay poca tecnología, pero en lugares como supermercados o shopping en Estados Unidos o en otra parte de Europa, se usa mucho el dron a la noche, paseando, descontaminando con su luz. Exacto. Bueno, acá mucho más moderado, en su momento pasaban los camiones, con un poco menos de tecnología. Y después tenemos, como les decía al principio, el tema de los negocios que se fueron adaptando y que esto un poco ya les empieza a abrir el juego, que tenía que ver un poco con lo que hablábamos el programa anterior, con la cuestión de la imagen positiva que empiezan a generar, que es, por ejemplo, se vio muy fuerte en las fábricas de automóviles. Toda la parte de las plantas que fabricaban los motores de autos, y sobre todo en Argentina, que precisamente en fase 1 toda la industria estaba medio parada y al convertirse en esencial lograron reactivar, además de la imagen, además de ayudar a la pandemia con la economía, los motores los empezaban a convertir en respiradores y en los ventiladores que se necesitaban. Y un poco lo mismo pasó también con los barbijos del CONICET. Los que se desarrollaron en el CONICET los empezaron a fabricar cooperativas. Por ejemplo, el Frente Darío Santillán, que fabrica a febrero al menos de 2021, estaba fabricando unos 5.000 barbijos por mes. Entonces, una cooperativa textil que estaba medio ahí en las últimas, con este trabajo nuevo que surge a partir de los barbijos, logra repuntar un poco económicamente y además ayuda en la imagen. ¿Por qué? Porque de estos 5.000 barbijos que hacían, primero los trataban de vender al menor costo posible, pero una gran parte las donaban a lugares que necesitaban. Entonces, bueno, un poco todas estas tecnologías se fueron adaptando y además muchos negocios y muchas empresas aprovecharon también para esta famosa lavada de imagen y de cosa positiva. Mirá, vos fíjate que una tecnología que es el contactless, por el tema de la manipulación, empezó a tener bastante fuerza. Y en Argentina, casi compulsivamente, los bancos te empezaron a cambiar la tarjeta de crédito por un contactless. Y ahora venimos con otra política que es el cashless. O sea, que las operaciones no sean con dinero físico. Y lo charlábamos un poquito en la producción, en la previa por el grupo de WhatsApp. Que grave problema del cashless en Argentina es que el 40% de la economía está en negro. Vos salís a 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, del microcentro, y no hay nadie que facture. Si vos le querés decir, te quiero pagar con algo, con una tarjeta de crédito, con contactless o con lo que quieras, te va a decir, no, dame efectivo. Entonces, bueno, la tecnología tiene un problema para avanzar, y es que básicamente la realidad muchas veces se impone como barrera.
Sí, bueno, yo trabajo en un medio federal y estoy muy en contacto con emprendedores de Mendoza. Y precisamente en pandemia, muchos quedaban sin laburo y demás, y empiezan a generar sus propios emprendimientos a través de redes sociales, a través de páginas web y demás, pero muy por el margen. Entonces, a la hora, a la hora de tener que cobrar, lo tenían que hacer en efectivo porque y los impuestos no los pagaban, y cuando un comercio genera un ticket, está claro que detrás hay un impuesto y demás. Entonces también tenés toda esa parte de la economía, que por un lado tenés a los emprendedores que empiezan a repuntar, pero tienen toda esa cosa ahí media... Sí. No, 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 termina, Fer, pues después quería agregar un comentario sobre algo que dijiste. Yo también No, pensé. no, eso, de que están ahí en la balanza, que por un lado consiguieron una changuita o un laburo que puede además crecer un montón, y por el otro lado volvíamos a la cuestión impositiva. Patricio. Acá hay una cosa súper interesante que es, fíjate cómo yo escuchaba lo que decía Fernanda y pasamos del Frente Darío Santillán a empresas y corporaciones y cómo en un punto vos vacilando y vas enganchando, porque parecieran que son polos completamente opuestos, ¿ok? Y sin embargo, en un punto, cuando vos te propones de vuelta servir al bien común y a partir de servir al bien común también tener una rentabilidad, tener una ganancia, que es lo que hace que las sociedades progresen, las personas progresen y la economía funcione, se pueden hacer las cosas. ¿Sí? Y la verdad que acá y hay una cuestión muy, muy interesante con el tema de la reconversión rápida de algunas industrias. Hubo muchas industrias que se reconvirtieron en gran parte para que el gobierno las nombrara como esenciales, es decir, la industria del alcohol, las bebidas alcohólicas, para que las nombraran como esenciales, dijeron, te paro una línea donde estoy haciendo X bebida y empiezo acá a sacar alcohol en gel. ¿Sí? La industria textil, que dejó de vender ropa y que hace un año y medio nadie visita un shopping. ¿Quién visita un shopping? ¿Quién compra? Va a comprarse una remera. Entonces están fabricando estos barbijos. Pero de nuevo, la intervención del Estado bien llevada. El CONICET es un ejemplo a nivel mundial de investigación estatal y de proyectos que se venden en el mundo. Lo mismo que es el Instituto Balseiro o que es el INVAP. No tienen por qué funcionar esos mundos. No tienen por qué chocar, no tienen por qué llevarse mal. Todo esto funciona en el ecosistema cuando vos tenés un objetivo que es, ok, hagamos que las cosas crezcan. Pero, a ver, estoy simplificando y estoy siendo extremadamente iluso y utópico en un punto. Pero fíjate cómo podés encontrar factores en común en lugares donde probablemente parecerían polos completamente opuestos. Marcelo. Sí, no, un concepto sobre los ejemplos que trajo Fer que me gustó porque, digamos, lo que fue sacando de aquí y de allá tiene este denominador común donde vos en realidad aplicás la tecnología disponible, no la deseable. Porque si uno sacara una foto del país y como vos tenés una infraestructura vieja, con poca inversión en los últimos tiempos, vos dirías, bueno, ¿cómo podrías basar todo en tecnologías de la información y de la comunicación cuando de pronto tenés, y esto se hablaba mucho con el tema de presencialidad sí, presencialidad no, a lo largo del país, cuando no llegás con una buena señal de Wi-Fi, cuando estás una tecnología atrás en telecomunicaciones porque estás en 4G todavía y un 4G medio flojito en algunos lugares. Entonces, volver un poco al concepto de tecnología en sentido amplio. Cada lugar, cada entramado social, cada geografía, cada cultura, te ofrece donde podés destacar. Entonces, si vos tenés un grupo de gente que es muy buena en la industria textil y tenés como barrera para una pandemia un producto textil como es un barbijo, vos le sumás algo de la infraestructura de la industria química que tenés disponible en la región y tenés el barbijo del CONICET. Vos tenés alguien que era muy bueno en fierros y necesitaba respiradores, y por ahí no harás tantos carburadores o tantos motores, pero puedes hacer buenos respiradores, porque te reconvertís rápidamente a una necesidad. Yo creo que de tantos monitores estatales que tenemos para controlar tanta cosa,
un monitor de tecnología de dónde está la demanda y dónde está la potencial oferta y cruzarlas, y yo creo que sería una inversión razonable. Sí, sin ninguna duda, Marce, pero lo que pasa es que la tecnología va más rápido que la realidad. La realidad de infraestructura, la infraestructura de recursos, la actividad de los gobernantes, la autoridad de los propios dirigentes. O sea, un nerd desarrolla algo que es maravilloso y por ahí hay gente que tarda 15 años en entenderlo. En parte este programa es eso, tratar de hacer entender a la gente que tenés que pensar en tecnología. Vos haces empanada para vivir y estás vendiendo por un grupo, estás vendiendo a través de un papelito en la mercería. Armate un grupo de WhatsApp, ponete una paginita web, empezá a trabajar algo, crecé desde otro punto de vista. Digo, ese era el punto de la tecnología, de entender hacia dónde va. Y tanto es esto, porque estamos todos improvisando, sabemos mucho algunos o no, que uno de los temas que proponía Patricio era el consumo de electricidad por las bitcoins. La gente no entiende lo que es un bitcoin. La gente no entiende qué está pasando, pero abre cuentas y está comprando en bitcoin. Es más, vos tenías, Marcelo, el caso de un jugador de fútbol que es el primero que quiere cobrar todo en bitcoin. Ya tengo 2 consultas de NFT. Desde aquel programa que hicimos hasta hoy, 2 consultas. ¿Te das cuenta? O sea, las cosas vienen más rápido que nosotros. Pero olvídate. Entonces, mientras que nosotros estamos viendo qué es un bitcoin, si me conviene, cómo entro, cómo no entro, si gano plata o no gano plata, ya estamos viendo la cantidad de energía que consume esta nueva tecnología. ¿Es mucha o es poca, Patricio? La energía que consume Bitcoin, para aclarar a quien no sepa qué es simplemente una moneda que no emite un país, está emitida exclusivamente entre usuarios de Internet a través de una gigantesca red de servidores que se llama blockchain, que es una cadena en bloque, está metida en un debate sobre cuánta energía eléctrica se consume para producirla, dado que está basada en computadoras y en servidores. Y hay un informe. Computadoras y servidores que podés medir, o sea, vos ya sabés que acá hay N cantidad de computadoras y acá hay N cantidad de servidores. Es medible cuánto consume toda esa masa de computadoras y toda esa masa de convertido de. Se me fue servidores. De servidores, gracias. Sí. Empiezan a salir los informes más interesantes y ahora salieron 2 informes, una de la Universidad de Harvard y otro del Centro de Finanzas Alternativas, junto con una web que se ocupa de hacer estadísticas que se llama estadista.com, y resulta que Bitcoin, si Bitcoin fuera un país, sería el tercer país que más electricidad, más terawatts consumiría del mundo. El primero es China, con 6.400 terawatts por año. Después están los Estados Unidos con 3.900, casi 3.400, perdón, casi 4.000 terawatts por año. Después viene Alemania, 524 terawatts por año. Después ahí se meten todos los data centers y call centers del mundo, y de ahí justo entra con 205 terawatts al año Bitcoin. ¿Sí? Entonces, o sea, es algo más chiquito que Alemania. Es la mitad de Alemania. Ahora, mirá lo interesante de esto. ¿Por qué? Porque está todo el mundo, hay mucha gente, no todo el mundo, mucha gente hablando de cuánta electricidad consume Bitcoin. Aparentemente es una maniobra para empezar a bloquear al mundo Bitcoin, y que el mundo Bitcoin, que parece tan maravilloso y tan prístino, y todo el mundo, o hay muchísimas personas que están intentando entrar y comprar, hacerlo crecer, es una movida de prensa, de alguna manera, para empezar a limarle la imagen. Bitcoin contamina, ahora empiezan a salir las historias de que Bitcoin es peligroso porque alguna empresa o alguien compró Bitcoin y no lo puede recuperar el dinero. Vamos a ver de esas noticias decenas, y ahí empiezan a actuar las usinas de propaganda de los estados en contra de probablemente las entidades privadas. No necesariamente los estados, también algunos muchachos que se quedaron afuera y quieren bajar el precio para entrar ahora. Es muy posible, sí, a eso iba. También es exactamente a eso iba. A los estados, por un lado, que no quieren perder el monopolio, y por otro lado, de todas esas, algunas entidades que dicen, ok,
vamos a desinflar esto, porque si no, esto se nos va de las manos y perdemos por completo el manejo de la situación. Creo que ahí hay un punto que tenemos que seguir con muchísimo cuidado quienes estamos en empresas y quienes trabajamos. Pero vos sabés que creo que hay que darle la media vuelta, que en algún momento leí en algunos grupos que coordinás que me gustó mucho, y es ¿cuánto gasta en energía el sector financiero y bancario tradicional? ¿Alguien lo midió? No, no se sabe. Estoy hablando desde la luz que gasta el local cuando uno está atendiendo de 10 a 16, el que sigue, todas las redes de cajeros automáticos, las operaciones con tarjeta de créditos, la impresión de la tarjeta de créditos y la fabricación, la impresión y la fabricación de las chequeras y todo lo demás que hace un banco, papel, porque si hay algo que tiene papel es el sistema bancario. Se consumen los bosques enteros, pero nunca se midió. Entonces la pregunta es, ¿contra qué consume mucho? Correcto. Y además de eso, medimos cuánto cuesta el crear la moneda fiat. La moneda fiat es la que emite cualquier país. La moneda impresa, el billete que tenés en el bolsillo. Se dice que porque no tenés en el bolsillo. No la tengo, pero se dice que el sistema bancario mundial consume más electricidad que la que consumen Suecia y todo el norte de toda la zona de Escandinavia junta. Ahora, la cuestión es, consumir electricidad no es sinónimo de contaminar. Entonces acá es donde vos empezás a sospechar de dónde empiezan a salir estas versiones. De nuevo, ¿cuál es la lección para cualquiera que está trabajando en una empresa, que es un inversor, un pequeño inversor, una pyme? ¿Cuál es la lección de esto? Primero, cuidado con el mundo cripto o el mundo Bitcoin, que es una de las criptomonedas, al entrar, sobre todo al poner capital, porque uno no sabe dónde le está poniendo. Pero la segunda gran lección es cuidado cuando uno empieza a leer historias de algo que parecía maravilloso y parecía la aldea Pitufa o un cuento de Disney y de repente es... viste como el jardín de las delicias, que pasa de estar maravilloso a ser el infierno y estás en el séptimo círculo del infierno de Dante. Cuidado cuando vemos eso y tengamos mucha prudencia donde hacemos nuestras inversiones. Patricio, yo empecé a trabajar en bolsa en el año 89, periodista bursátil. Te puedo contar 160.000 historias de tipo fundido por seguir Esniafa o por jugarse a Tabacal o por matarse por Gofre y Carbone. Empresas que cotizaban en bolsa en su momento. Recomendación del periodista económico y ex miembro del mundo bursátil, Claudio Cerrutini. Si va a invertir, invierta en lo que conoce. Si no conoce, busque a alguien de confianza. Y segundo, no todo llega al cielo. No. Tenga mucho cuidado. Ningún árbol toca al cielo. Parece que va a tocar el cielo, pero nunca lo toca. En algún momento, si crece mucho un árbol, se cae. Tenga cuidado. Cuando el taxista, y esto con todo el respeto al taxista, habla de la inversión en Bitcoin, es el momento de tener mucho cuidado. Entonces digo, no se meta en las inversiones de moda. Tenga mucho cuidado porque cuando alguien calienta un tema es porque tiene ganas de vender. Y a usted se lo está comprando. Yo redondearía el tema diciendo que toda aldea pitufa tiene su Gargamel amenazando en cualquier lado. Y los que seguían los pitufos saben de lo que hablo. Estamos hablando de Bitcoin, vamos con 2 temitas más. Entonces, empresas que están empezando a ofrecer, antes te daban bonus, después te daban stock options, después te empezaron a dar distintos tipos de ventajas, gimnasio, masaje, en el propio trabajo. El menú de la comida. Ahora están empezando para retener personal, Bitcoin. Esto es la moda. Esto es la moda. El jugador de fútbol que vos contabas, Marcelo, que pide que le compren el Bitcoin. Ese señor puede llegar a ganar muchísima plata en el futuro. Pero también puede ser que se pegue la piña contra la pared. Pero es que es lógico que te la podés poner en la pera en cualquier momento, porque yo creo que se reproduce y cada vez más, digamos, como los modelos de negocios afloran cada vez más rápidamente. Vos no sabés si estás entrando en un esquema tipo Ponzi
de un sistema del avión donde el que está entrando es el que financia el que se está bajando, o realmente estás encontrando un mecanismo virtuoso. A mí lo que siempre me preocupa en la clase empresarial del país, para definirlo de alguna forma, es que la gente se mete en negocios que no los tiene medidos y analizados debidamente en cuanto al factor de riesgo. Todo negocio tiene su riesgo, esto es así, no hay duda, pero vos el riesgo lo podés evaluar, lo podés medir, y parte de un plan de negocio sano es tener una financiación del plan de negocio en que le invertís. Y yo una cosa en la que invertiría es, básicamente siempre es, en alguien vaqueano, en el terreno, en el vertical de industria donde me estoy metiendo, un buen contador y un buen abogado o una buena abogada. Porque esto es así, porque, y volvemos un poco tal vez al comienzo, vos tenés, en cualquier industria que te metas en nuestro país, tenés un ecosistema regulatorio denso, que es difícil de entender y te incide mucho, no en los centavos, sino también en los pesos que veas a través de un mercado pago, en los pesos que decanten cuando vos cobras en un Bitcoin, te impactan los pesos. Tenés cerca de 200 impuestos, con lo cual también es difícil entender cuál es la neta que te vas a llevar, y porque además necesitas alguien que entienda el negocio. Necesitas el pato cabal y el negocio en el que te estás metiendo. Entonces vos te sentás a hablar con el pato Que de, el Pato Cavalli no es tu sobrino de 17 años No, que juega, olvídate. que es el mejor gamer de Star Combat 741-28 Venus ataca Marte. No, eso no es. No, no, es el que conoce el tema desde el riñón y desde la dinámica. Entonces te dice, che, mirá, ¿sabés qué? Ponerte a minar, tener una granja para minar bitcoins y proceder a, digamos, lo que sería todo el proceso de validación de una transacción en bitcoin, en algún momento pudo haber sido un negocio. Hoy, ¿lo es o no lo es? No importa, pero es una inversión interesante y requiere todo este acceso a energía por lo que te lleva de carga de procesamiento. Entonces, tener el pato cavalli de ese sector, decir, che, ¿conviene o no conviene? O los ejemplos que contaba Fer. Che, me voy a poner a hacer respiradores. ¿Puedo o no puedo? Entonces, de los ejemplos que contaba Fer, vos vas viendo, estoy para reconvertirme en esto, no estoy para reconvertirme, estoy para entrar, tengo el talento, tengo la maquinaria, tengo la inversión, conozco la geografía donde me estoy metiendo, tengo a alguien que conoce la geografía, o soy simplemente un audaz que voy porque alguien en un Uber, en la fila del supermercado o en un taxi me contó, o en algún medio lo escuché y me pareció un negocio y no lo es. Pero además, nosotros cuando recomendamos meterse en tecnología, Marce, es como aquel tipo que tiene 2 líneas de producción y decide sumar una tercera. Primero tiene que hacer una inversión, ampliar la planta, ver de contratar personal, entrenarlo al personal, comprar la máquina, traerla, ponerla en funcionamiento, que comience a producir, luego tener stock, largo el producto y después lo vendo. Acá la tecnología es lo mismo. Si yo mañana abro la página web, el grupo de WhatsApp, hago una app, llamo a Patricio Cavalli, desde el día cero que lo llamé a Pato, hasta que yo facture 2 pesos con lo que hicimos, me va a costar un montón de plata de inversión. Hay algunas tecnologías que son rápidas, o sea, armar un grupo de WhatsApp lo hace cualquiera. Quizás hasta armar una paginita web, hasta lo puede llegar a hacer un chico que te sepa. Pero digo, cuanto más nos vamos adentrando, más complejiza la cosa, podemos ganar mucho más plata. Pero guarda, el riesgo también es importante. Sí, obvio. Redondeate algo, Patricio, que vamos a un tema de Marcelo. A ver, hay una cuestión muy simple que es estrategia, no es decir qué es lo que vamos a hacer, sino estrategia es decidir qué es lo que no vamos a hacer para hacernos más grandes y más fuertes. Ese es el secreto en todo este tipo de cosas, donde no vamos a estar. ¿Sí? Y si vamos a estar o no, por qué vamos a estar y cómo eso nos beneficia. Marce, cierro con eso.
Hablábamos antes de que uno cuando de las vacas, dice que no hay tecnología, y lo dijimos alguna vez en este programa. Hay más tecnología en un grano, en un porotito de soja, que en un celular, por ejemplo. Y una de las cosas más raras que hemos visto es a Microsoft aliándose con una semillera. ¿Cómo es eso? Mirá, vos sabés que me pareció una noticia sencillamente fantástica, porque es un cruce muy virtuoso entre una empresa líder de las tecnologías de la información y la comunicación con una industria primaria para llevar la tecnología de producción de semillas, que ya es una industria muy tecnológica, llevarla hacia un nivel superior. Lo primero que hay que pensar es que ¿qué pueden aportarse entre sí? Vos tenés, las semilleras argentinas son, en general, bastante más sofisticadas de lo que nosotros pensamos, no es simplemente recolectar semilla del campo. Pero ¿qué es lo que le aporta a Microsoft? Microsoft le aporta con esta alianza, que es con el grupo Don Mario, que parece un nombre así como muy de campo, pero Don Mario es un grupo empresario líder, si no es la Te primera. diría que es el tercero después de Sí, te iba a Globomatic. decir, es uno de los primeros tres, seguramente detrás de los Grobos. Entonces, ¿qué es lo que le aporta Microsoft? Le aporta básicamente la plataforma de tecnología para aplicar inteligencia artificial para la producción. Se calcula que el incremento de los rindes puede estar entre un 12 y un 15%, y con el manejo de información a través del uso de inteligencia artificial pueden hacer la producción mucho más sustentable y mejorar mucho la genética del producto semilla. Entonces, en el fondo, lo que parece una alianza rara hace todo el sentido del mundo y le da, pensando en lo que es la inversión para tener mejor tecnología de manejo de información, que puede ser un proceso caro. Don Mario se respalda en una tecnológica de primer nivel. Y a su vez Microsoft entra en un negocio distinto, diversifica el portfolio de productos y de servicios, genera plata donde por ahí antes no la estaba generando y genera curva de aprendizaje, Claro. para a su vez después replicar la misma alianza con otros Don Mario del mundo. Un negocio redondo, espectacular. Y se puede replicar, y esto es lo interesante, nosotros lo vemos entre dos jugadores de primera línea, pero señora, señor, usted puede replicar esta estrategia con empresas, con su empresa, que por ahí es una pyme, con su emprendimiento, y con jugadores tecnológicos no tan pesados, pero igualmente dinámicos, porque en el fondo lo interesante, la moraleja del cuento, es cómo vos podés buscar un socio para generar un modelo y articular habilidades de una forma virtuosa, y después repartiendo la que se produce. Pareció un cuento genial, genial. Vamos a ir despidiéndonos, hablando de dos temas que ya hemos hablado en el programa. Por eso lo dejé para el final. El primero vamos con Fer, que se queda en el programa. Después lo vamos a despedir a Patricio con un tema que fue de su primer programa aquí. ¿Cómo es este tema de que hablamos del tema del uso de datos? De la importancia del primer programa, de la importancia del uso de datos, de que a mí, cada vez que tengo que aceptar las condiciones de una app, me dicen un montón de cosas que no leo y se chupan todo mi celular. ¿Qué pasó ahora, Fer? Bueno, tenemos dos cosas completamente antagónicas que están sucediendo a la vez. Por un lado, la primera máquina de vending que en vez de pedirte plata te pide datos, lo cual es alucinante. Imagínate que quiero comprar una gaseosa y resulta que me empieza a pedirme datos. Claro. ¿Cómo me la pide? ¿Tenés idea? Es así, la máquina funciona así. Primero tiene
55 productos. Esto dentro del mundo business, ¿sí? No es que vas a la estación de servicio y te encontrás una de estas máquinas. Está dentro de grandes empresas. Fer, te voy a contar alguna experiencia personal. Corea del Sur. Sí. En Corea del Sur, aunque te parezca mentira y te digo, yo recorrí durante 12 días Corea del Sur de punta a punta. En cada lugar más o menos donde es público, que puede ser una parada de micros, la entrada a un templo, la entrada a un museo, vas a encontrar 70 máquinas de vending. No una o dos o tres, 70. Donde tenés líquidos, sólidos, dulces, salados. Te podés pedirte sopas, podés pedir carnes cocinadas, platos hechos, podés pedir 25.000 tipos de gaseosas distintas. Te digo que estás horas mirando a ver qué corno te gusta porque todo es extraño, raro para uno. Está todo en coreano, con lo cual no podés leer nada porque es palito redondito. Claro, no sabes bien qué estás comprando al final. Pero la verdad que fascinante era agarrar y meter moneda, agarrabas un montón de cosas y te llevabas al hotel para probar. La mitad por ahí la tirabas, pero era experiencia. En el mundo el vending está muy bien desarrollado, muy bien desarrollado. En Argentina la experiencia siempre es muy mala. Las empresas de vending no son constantes, la gente rompe las máquinas y en general la mayoría de los que se meten en vending terminan perdiendo las máquinas que nunca recuperan la inversión y no logran buen flujo de negocios porque tampoco la gente está acostumbrada a ir a ese tipo de máquinas. Claro. Pero ¿qué pasó en el mundo? Bueno, esta máquina en particular que la desarrolló Shackleton se llama Data Pro Quo. Esta sí específicamente funciona dentro de grandes empresas donde lo que proponen precisamente con estos datos es como les sirve a todas las empresas y las aplicaciones donde te van pidiendo los datos en los términos y condiciones, que es que esos datos sean útiles para después utilizarlos, valga la redundancia, dentro del negocio. Estas máquinas tienen 55 productos que varían desde comestibles y bebidas, porque dentro de una empresa la gente va y aprovecha eso. También tiene de papelería y diseño y tiene incluso también cuestiones de electrónica, auriculares, por ejemplo. Por supuesto que cada producto, según el valor que tiene, valor moneda, las preguntas que te van haciendo. Lo primero que tenés que hacer con esta máquina es seleccionar precisamente el producto que vas a comprar para que vean las preguntas que te van haciendo. La primera pregunta es tu rol dentro de la empresa. Y en base a eso te van preguntando otros datos. Esos datos que vos entregás a la máquina para poder comprar el producto van más en ese sentido. No es que te pide el último análisis de orina, pero a la empresa le sirve un montón para poder ir avanzando en sus cuestiones. Yo personalmente, si me vas a dar un par de auriculares gratis, te doy todos los datos que quieras, pero bueno, eso es algo distinto. Pero ves cómo opera el sistema, Me vendí muy fácil. Sabía que ibas a decir eso y sabía que Patricia iba a decir lo que va a decir. Y así opera el sistema. Es cuestión de encontrar el incentivo correcto. Empezaste el primer programa, Fer, diciendo, no, yo no te los doy jamás. Pero por un par de auriculares, Bose Noise Canceling, de esos rojos, olvídate. Que correr, capaz que te digo, así funciona esto, así funciona. Es cuestión de encontrar la tecla correcta en el piano. Tengo estos principios y si no te gustan, tengo otros. ¿Qué pasó? Por el contrario, ¿qué pasó con Apple? Bueno, y Apple, un estudio de Flurry Analytics lo que mostró fue que los usuarios de Apple cada vez menos permiten a las aplicaciones acceder a sus datos. Hoy por hoy solo un 4% en Estados Unidos permite a las aplicaciones acceder a tus datos. Si esto lo expandís al mundo, al resto de los países donde está la empresa, el número asciende nada más al 11%. Con lo cual, en estos datos que son un poco más sensibles, que esos son los que yo no entrego tan fácilmente, hay como cierto que la gente se va para atrás, ya no está tan tranquila con el bueno, acepto, listo, ya fue, dale, Instagram, aquella, el jueguito. Hay como cierta precaución, digamos. Y esto se está viendo, este es un estudio específico de Apple, pero se está viendo en otras, como por ejemplo en Android y demás. Entonces tenés como las dos caras de la moneda, donde te voy corriendo para los auriculares y en otro es como,
Bueno, pará, vamos de a poco a ver qué onda. El problema es que quizás Apple no te está vendiendo los auriculares de forma correcta. Tendría que darte Exacto. eso. Primer programa, el segundo tema que habló Patricio Cavalli fue de una cosa muy interesante, de cómo se separaba naranja de lo que iba a ser Naranja X. O sea, su fintech, la tarjeta de crédito tradicional, cómo pasaba a ser otra empresa que se llamaba Naranja X. ¿Y qué pasó ahora? Y ahora se fusiona. El mercado de fintech se va a ir achicando, se va a ir fusionando y lo que se llama técnicamente consolidando. Cada vez va a haber menos empresas más consolidadas. ¿Y qué hizo Naranja? Lo que hizo es transformó toda su operación en una operación bancaria y de fintech que ahora se llama Naranja X. Ahí yo me hago una pregunta nada más y ellos deben saber muy bien por qué lo hacen. ¿Por qué le ponen Naranja X y no algo más sintético que es naranja a todo el globo de la marca, que ahora es una única? Pero porque la naranja es la tradicional, la vieja y querida tarjeta cordobesa de la década del 80 y la década del 90. En cambio, Naranja X ya tiene como otro atractivo. Es cierto eso, pero también es cierto que las marcas nunca son, las marcas van siendo y se las puede hacer evolucionar y hacer que todo el universo naranja ahora sea universo fintech. No, qué tema terrible para tratar, que es el de las marcas y si deben evolucionar o no deben evolucionar. Preguntale a Coca-Cola cómo ha cambiado y evolucionado con sus nombres. Y si mañana desaparecieran todas las Coca-Colas del planeta y todas las plantas de Coca-Cola y quedara nada más que el nombre Coca-Cola, la empresa valdría $4.000 millones piso. La marca Coca-Cola sigue permaneciendo la misma, pero lo que cambia es la búsqueda permanente de un posicionamiento nuevo y de un nuevo encuentro con el consumidor. Fíjate cómo rápidamente salió del mundo de la alegría y la euforia al mundo de la oferta pura en este momento y de podés disfrutar un pequeño momento a 40 pesos y eso lo está replicando en distintos países. Hay distintas formas y distintas estrategias de mantener viva la imagen de una marca y de tratar a la marca como una entidad viva. A lo que yo me estoy refiriendo es exclusivamente al tema del naming. ¿Cuál es el sentido? Pero es una pregunta que me hago de tener un activo grande como Naranja y uno más pequeño pero más moderno como Naranja X, y cuál de los dos, por qué primó uno sobre el otro. Simplemente es una pregunta que me hago. La cuestión es que la empresa ahora se llama por completo Naranja X y se va a dedicar casi exclusivamente a dos cosas. La primera, la inclusión financiera, que es lo que hicieron siempre, por un lado, y por otro lado lo que ellos llaman el stack tecnológico, que es poder mejorar y crecer cada vez más en tecnología. ¿A qué vamos a esto? Consolidación, una entrada de los bancos de otra manera. No nos olvidemos de lo que hizo Ualá con Willow Bank hace unas semanas, de una entrada, y que el Santander, jugador muy pesado a nivel mundial, ya está listo para lanzar al mercado, soltarle la correa a Open Bank y que Open Bank empiece a comprar y a buscar a todos los clientes, por lo menos que tiene el Santander y los otros 3 grandes bancos de la Argentina. Así que a prestarle mucha atención. ¿Por qué? Porque acá hay oportunidades para dos tipos de empresas. Uno, quienes pueden vender y brindar servicios de tecnología por un lado, y por el otro lado, todas las empresas que son orbitales a la venta de cuestiones que están relacionadas al público fintech. No nos olvidemos de Ualá vendiendo la PlayStation 5 o la PlayStation 4. No nos olvidemos de música. No nos olvidemos de los marketplaces. Todas las cuestiones que orbitan alrededor de una fintech que no es solamente emitir tarjeta de crédito. Me despidiendo con una noticia. Globant compró en Europa una empresa consultora española que se llama MadTech y Digital Sales española, con lo cual va a empezar a crecer en la parte de capacidades de área de marketing digital, paid media, digital sales, así como la parte de diseño de productos, estrategia de comunicación, data y tecnología en foco para generar resultados de alto impacto. Es un pequeño Pac-Man, nuestra querida Globant, que creo que en los últimos años y medio ha comprado más de media docena de empresas. No están en el camino de ellos. Patricio Cavalli, muchas gracias por haber participado aquí de Sin Saco Tech and Biz. Un honor
y un gusto. Lo mejor es lo que vayas a emprender y acordate de los pobres, nada más. Muchísimas gracias y ojalá nos podamos ver pronto. Un placer trabajar con ustedes en estas emisiones que hicimos. Me voy, como siempre digo, cuando la fiesta todavía está llena, así que ojalá que nos estemos viendo pronto. Un placer, un lujazo, mil gracias. Estuvo bárbaro. Per García Arroyo, es un placer, gracias por todo. Marcelo García Sellar, muchas gracias, caballero. Maxi Laborde en la parte técnica. Gracias a todos por haber estado con nosotros en esta edición de Sin Saco Tech Ambis. Mañana Sin Saco Fiscal, pasado Sin Saco Energía, el jueves Sin Saco Política y los domingos Sin Saco y Sin Corbata. Y si Marcelo García Sellar aparece los domingos para hacer una puntita de temas de Sin Saco Tech Ambis, no sé, después lo veremos. Chau, sí. Acá termina esta edición. Si estoy despierto. Acá termina esta edición de Sin Saco Tech Ambis. Chau. Chau. Chau, chau. Adiós.